¿Qué aprendemos sobre la ceguera espiritual? Miremos lo que Jesús enseñó. Mateo capítulo 15, verso 16 dice, así que no les hagan caso, son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una zanja. En el contexto de esto vemos que en el capítulo 15 tiene que ver el tema con que Jesús enseña acerca de la pureza interior. Y vemos en el diálogo donde Jesús pregunta, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Y también menciona, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Aquí es donde viene la ceguera espiritual, que tiene que ver con aquellos faltos del entendimiento de lo espiritual, que no son aptos para guiar a nadie. Y como lo vemos, son personas que pueden estar cimentadas, ser buenos en su tradición, en su ley, en sus religiones, en aquello que para ellos ven, en esas apariencias externas que para ellos son supremas. Pero en cuanto a la esencia de el espíritu, están muertos, son ciegos. Y lamentablemente, personas en estas posiciones tienen sus tradiciones, tienen sus ideas, y por eso son capaces de condicionar a muchas personas y entonces así enceguecer la realidad de la vida de muchas personas. Y aquí es donde viene el consejo para el crecimiento personal y para que uno sea apto y para que uno entonces pueda ver, y no se refiere a este tipo de visión, sino a aquel que es docto, aquel que ve con la percepción y la visión de lo espiritual, aquel que entiende, aquel que comprende, aquel que ve más allá de las apariencias, y entonces puede no tan solo ver, pero más bien ver para sí mismo, ver y internalizar lo que la ley de vida eterna implementa y lo que es, para entonces vivir como uno que ve la realidad del camino perfecto, de la vida eterna o de todos estos principios representativos a lo espiritual o a lo del reino de Dios. Y entonces es aquel que dejó de ser ciego, dejó de ser un ignorante y ahora lo ve todo. Y esta es la realidad espiritual que podemos entonces practicar para dejar las tradiciones y rudimentos y vivir por la esencia, por la vista de lo espiritual, la vista del reino de Dios.